Primero que todo, agradecerle a Mike por tomarse el tiempo de estar en este webinar con nosotros. Yo soy Diego Palacios, ingeniero agrónomo. Trabajo junto a Carlos Espinosa con EIZ Agro, un distribuidor de insumos agrícolas en Peyúgue y Curanipe y Chanco, en la séptima región del Maule. Y cada cierto tiempo hacemos webinar con nuestros principales proveedores y socios activos para poder llegar con la mejor información posible a nuestros productores de frutilla, que es nuestro principal foco, y a todos los clientes que nos ven. En ese contexto, y gracias a la gestión que hizo Francisco de Symborg, que es nuestro encargado comercial desde Symborg para nosotros en EIZ, pudimos contactar con Mike Aguilar, que nos va a dar un webinar hoy. Él es gerente técnico de Latinoamérica de la empresa Symborg, y con muy buena disposición, como siempre lo hace Symborg. Mike nos va a presentar cómo el correcto uso de los microorganismos puede ayudarnos a nosotros los productores de frutilla. Les pido a todos que puedan apagar sus micrófonos, por favor. Y bien, Mike, por favor, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Diego. Pues primero agradecer a todos los que están acá. Para mí, pues es un privilegio ya toda la situación que está pasando, que se tomen un tiempo de poder estar aquí escuchando esta interesante charla. Pues como dijo Diego, más va a estar enfocado al tema de frutillas, así que vamos a ver las herramientas que como compañía, como Symborg tenemos. Lo que les voy a comentar ahora son los beneficios del manejo integral de microorganismos en el cultivo de frutilla. Quien les habla es Mike Aguilar, yo veo la parte técnica de Symborg en Latinoamérica. Mi objetivo es que al final de la charla pues, queden con la sonrisa que tienen aquí los productores nuestros de Murcia, después de cosechar los frutos de fresa. Diego, me sale las personas que están ingresando en la pantalla. Esto, por ejemplo, es un modelo de plantación que se realiza en España para más o menos tener una idea y ponerlos en contexto. Partimos en que nosotros actualmente tenemos una agricultura intensiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Producto de esta agricultura intensiva, se genera una ruptura del equilibrio microbiano del suelo. Eso es lo que tenemos en contexto, lo que tenemos actualmente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una ruptura del equilibrio microbiano? Tenemos menor retorno de la materia orgánica y nutrientes, menor diversidad microbiana, menos microorganismos benéficos. Por lo tanto, por otro lado, tenemos una ruptura del equilibrio biológico del suelo y tenemos microorganismos oportunistas y patógenos. Bajo esta ruptura del equilibrio microbiano, hay una reducción de las interacciones entre los microorganismos benéficos y la planta, por lo tanto, menos cantidad o menos producción al final de mi campaña. ¿Y qué es lo que hago yo como productor? Al tener menor producción, pues yo aplico más fertilizante porque creo que por ahí va la situación, que estoy obteniendo menos rendimiento porque no le estoy aportando lo que la planta necesita. Pero estoy dejando de ver el lado microbiológico del suelo, que es fundamental. Diariamente ocurren miles y miles de interacciones biológicas en el suelo, que es algo que nosotros no vemos y algo que les voy a comentar de su beneficio. Y esto es lo que nosotros les presentamos ahora, ¿ya? Como compañía, un modelo integral de microorganismos para trabajarlo en frutilla o fresa. ¿En qué se basa este modelo, este manejo integral microbiano o manejo de microorganismo equilibrado? En que nosotros podamos enriquecer la microflora del suelo a través de incorporaciones de microorganismos benéficos, mejorar el suelo, mejorar las propiedades químicas y microbiológicas del suelo y mantener un equilibrio microbiano en el suelo para conseguir este microbioma óptimo que nosotros esperamos de un suelo. ¿En qué nos centramos? Nos centramos en 3 grandes grupos microbianos que trabajan en la rizósfera y tenemos otro gran grupo microbiano que les voy a presentar, que es un endófito foliar.
Ya. En estos tres grandes grupos microbianos de la rizósfera, vamos a hablar primero de microorganismos simbióticos. ¿Ya? Mike, ¿Sí? te interrumpo, perdón. Es que hay alguien que tiene su micrófono abierto, que es Clara Butrón. Por favor, ¿lo puedes apagar? Muchas gracias. Mike, por favor, Vamos a hablar adelante. entonces, ¿sí? Sí, adelante, por favor. Vamos a hablar sobre los microorganismos simbióticos, los microorganismos de vida libre y los microorganismos asociativos. ¿Ya? Primero, este modelo está basado en la biotización rizosférica. ¿Cómo hacemos para darle vida a la rizósfera, la parte más rica de nutrientes para los microorganismos, que es esa rizósfera que nosotros conocemos? Vamos a proporcionar a la rizósfera microorganismos seleccionados por su eficacia, que de forma conjunta cumplen las funciones esenciales para un óptimo desarrollo vegetal. Después vine de acá. Hay unos pasos que tenemos que seguir para implementar este modelo integral microbiano de Symborg. Uno que es, primero podemos partir sobre una inoculación de un hongo micorrícico arbuscular, una cepa selectiva y eficiente. Luego a eso acompañarle con un suministro efectivo de nutrientes y de agua. Luego podemos añadir una entrada selectiva y secuencial de un microbioma. Pueden ser ahí los microorganismos asociativos, los de vía libre, los biocontroles, los endófitos, y esto tiene que ir acompañado con buenas prácticas agrícolas. Tenemos en un lado, este sería un esquema, tenemos un lado más o menos lo que hay que seguir los pasos, la inoculación de la cepa del hongo micorrícico arbuscular, el suministro de agua y nutrientes, el microbioma selectivo, las buenas prácticas agrícolas, para obtener esto un beneficio, ya para entender el incremento en la nutrición vegetal, los incrementos productivos, un equilibrio biológico, una tolerancia a estrés bióticos y abióticos, y que esto se vea reflejado en la rentabilidad y la sostenibilidad de mi producción. Empezamos aquí con el hongo micorrícico arbuscular. Nosotros como compañía, como Symborg, tenemos una especie única de un hongo formador de micorriza, que es la única especie hasta ahora que está bajo patente, y ahí la patente está depositado en el Tratado de Budapest. Ahora, ¿por qué lo hemos patentado esta cepa? Que les voy a comentar un poco más adelante, pero ¿qué es lo que esperamos obtener con esto? Que podamos maximizar el potencial productivo, que tengamos mayor producción y homogeneidad en las cosechas, que tengamos mayores calibres y mejor calidad comercial de los frutos y mayor regularidad productiva. Todo esto mejorando las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Como nombre comercial, este producto tiene MycoAp, que es la cepa Glomus iranicum bartenificarum. Y adicional tenemos otro producto que es un MycoAp 360, que tiene todo lo que tiene el MycoAp, pero este producto puede vivir incluso en condiciones de patógenos en el suelo. ¿Ya? Esta simbiosis micorrícica que les venía conversando un poco, de esta cepa de Glomus iranicum bartenificarum de Symborg, hace una simbiosis con la raíz de la planta. La planta le proporciona al hongo simbiótico micorrícico azúcares indispensables para que el hongo pueda vivir, y el hongo le proporciona a la planta nutrientes del suelo. Esquemáticamente lo vemos de esta manera. En el centro tenemos los dos ejes principales. Tenemos al hongo y tenemos a la planta. La planta le proporciona al hongo azúcares en forma de sacarosa, glucosa y fructosa, y el hongo, en compensación, le da todos los macronutrientes del suelo. Vamos a ver cómo sucede esta toma de nutrientes del suelo, cómo el hongo los toma y se los da a la planta. Mi objetivo es que quede claro esa parte de cuál es el beneficio que te puede aportar esta cepa de hongo micorrícico. Esquemáticamente en el suelo lo veríamos así, pero esto a simple vista no se puede ver, tenemos que utilizar un microscopio o un telescopio para poder verlo. Esta es una raíz normal, una raíz tradicional, ¿ya? Una raíz o un pelo absorbente, como lo conocemos. Adicional a esta raíz, le empiezan a salir micelios extramáticos, que es producto de la simbiosis de este Glomus iranicum bartenificarum. Este micelio extramático es 20 veces más pequeño que esta raíz tradicional. Y al ser más pequeño que esta raíz o este pelo absorbente,
hace que este micelio extramático esté en contacto con un 20% más de suelo que una raíz o que un pelo absorbente. Por lo tanto, la toma de nutrientes y la toma de agua se hace mucho más eficiente porque yo tengo mayor área superficial de micelio extramático que me está trabajando para tomar esos nutrientes y el agua del suelo. Al contraste, una raíz sin micorrizar, yo tengo este lado sin pelos absorbentes, o perdón, con pelo absorbente pero sin micelio extramático. ¿Ya? Entonces, este lado o esta raíz micorrizada se me hace mucho más eficiente en la toma de agua y nutrientes. Esta es una cepa única, Glomus iranicum bartenificarum, es un descubrimiento nuevo de un hongo micorrícico por parte de la compañía Symbor, y lo ha patentado por tener características muy específicas que otras cepas de hongos formadores de micorriza no lo tienen. Una de las características es que hay una producción abundante de micelio extramático, la foto que lo habíamos visto, la imagen que habíamos visto anteriormente. Hay una esporulación externa de la raíz y vamos a ver por qué es importante esa parte. Y esto que es fundamental bajo la agricultura que nosotros trabajamos, que es tolerancia a elevadas concentraciones de fertilizantes. Es muy importante trabajar con una cepa que sea tolerante a protocolos de fertilización de una agricultura intensiva. Si tenemos una cepa muy sensible, no se puede adaptar a una agricultura intensiva, por lo tanto, no es de utilidad. El micelio extramático, como hemos visto, es la parte vegetativa del hongo, es la que hace el grueso de la absorción, es la que está en contacto con ese 20% adicional de suelo que un pelo absorbente no suele llegar. Es fundamental para la transferencia eficiente de nutrientes y de agua en el suelo. Nosotros patentamos esta cepa, este Glomus iranicum bartenificarum, por tener características únicas en producción de micelio extramático. Por ejemplo, si nosotros comparamos este Glomus iranicum bartenificarum con otras cepas que son, aquí tenemos un Rhizophagos regularis, y aquí tenemos otra cepa que es Funeliformes mose. En producción de micelio extramático, el Glomus iranicum tiene 850 miligramos por kilogramo de suelo. Y tenemos otra cepa como el Rhizophagos regulares que solamente produce 232, y el Funeliformes mose que solamente llega a alcanzar a producir 143. Esto hace que esta cepa sea altamente eficiente en la toma de agua y nutrientes. Por otro lado, al tener mayor micelio extramático, este micelio extramático está produciendo una glicoproteína que se llama glomalina, que sirve para mejorar los agregados del suelo. Y si nos vamos a producción de la glomalina por miligramo de glomalina por gramo de suelo, tenemos que el Glomus iranicum ha producido 467, al contraste de un Rhizophagos regulares que solamente 323 y un Funeliformes mose que solamente ha producido 133. Por otro lado, cuando nosotros micorrizamos un campo, produce un fenómeno dentro del campo que se llama diseminación de la micorriza. Este fenómeno hace que mis plantas se logren entrelazar. Hay una comunicación interna dentro de mi planta que eso me permite que mis plantas tengan una homogeneidad en la producción. Por lo tanto, a ese fenómeno que se le llama diseminación de la micorriza, me va a ayudar a tener cultivos más homogéneos, evitar que una planta me produzca mucho más y la otra me produzca mucho menos, mucha variabilidad en mi campo, sino con un hongo formador de micorriza arbuscular, en especial con el Glomus iranicum, voy a tener una homogeneidad en mi cultivo y una aparición de un flujo equilibrado de nutrientes y aguas en mi planta. Esto es el micelio extramático, la que habíamos conversado un poco, de lo que hace el grueso de la absorción de nutrientes y agua. Esto es un video que lo ha tomado nuestro laboratorio en España. Vemos cómo está circulando dentro de este micelio la savia, ya nutrientes y agua. Este es un video que me gusta mucho. Es nuestra cepa, es un Glomus iranicum, es el micelio del Glomus iranicum. Y es asombroso lo que puede hacer este hongo formador de micorriza. Por otro lado, tenemos una esporulación externa. Muchas cepas de hongos formadores de micorriza lo que hacen es una esporulación interna dentro de la raíz.
Cuando una cepa esporula interna dentro de los órganos genera una ruptura celular del órgano y lo que hace es que la planta empiece a gastar energía para curar esa ruptura, empieza a emitir ATPs para curar esa ruptura. Pero cuando una cepa esporula externamente no genera esa ruptura, por lo tanto, la continuidad radicular no se rompe y mi planta no gasta energía adicional y por lo tanto hay un ahorro en coste de energía para mi planta. Y por el otro lado, la tolerancia a fertilizantes, que es fundamental para que una cepa de hongo micorrícico arbucular se pueda adaptar a los protocolos de fertilización. Nuestra cepa, que es el Glomus iranicum, se adapta perfectamente, no hay que reducirle nitrógeno, no hay que reducirle fósforo para que pueda funcionar, sino es una cepa muy resistente y tolerante incluso a elevadas concentraciones de sales en el suelo. Las acciones que me hace un hongo formador de micorriza, una rápida y eficaz colonización en la raíz de la planta, hay un aumento en la absorción de nutrientes de la planta, hay un aumento de la actividad fisiológica de la planta, por lo tanto hay una acción positiva en el balance hormonal de la planta. Este es otro video tomado por nuestro laboratorio. Aquí vamos a ver un órgano de intercambio de nutrientes. Habíamos conversado un poco que el que hace el grueso de la absorción de nutrientes por un hongo micorrícico arbucular es el micelio extramático. ¿Ya? Esto es una raíz activa. Dentro de esta raíz activa podemos ver esta parte más oscura, que son los arbúsculos de una micorriza. ¿Qué son los arbúsculos en general? Los arbúsculos son órganos de intercambio de nutrientes. El que toma los nutrientes en una raíz micorrizada es el micelio extramático. Pero el micelio extramático trae todos los nutrientes y se los deja al arbúsculo, a este órgano que estamos viendo aquí en el video, se los deja y este arbúsculo se los da a los flujos o las cañerías principales de mi planta, que es el xilema. Ya entonces el arbúsculo es un órgano de intercambio de nutrientes. Este arbúsculo tiene una vida útil aproximadamente de 17 días. Su ciclo de vida es de 17 días. Después de los 17 días, este arbúsculo queda inhabilitado. Ya por lo tanto, lo que hace el hongo micorrícico arbucular es, ¿sabes qué? Ya no tengo más arbúsculos, incentivo a mi planta a que pueda generar mayor actividad radicular para yo poder colonizar y en esa actividad radicular nueva voy a depositar nuevos arbúsculos. Y es por eso que una planta micorrizada o una planta micorrizada con el Glomus iranicum bartenificarum, lo que hace es, se ve mucho más volumen o área radicular nueva, ¿ya? Y eso permite que yo tenga mayor volumen radicular continuamente. Para hacerles exacto, cada 17 días, según el ciclo de vida de este arbúsculo, voy a generar nuevamente una área radicular. Y es lo que vemos aquí en estas fotos. Ya que en este lado, por ejemplo, tenemos una planta de frutilla micorrizada. Tenemos una área radicular completamente diferente a una planta de frutilla sin micorrizar. Este es el fenómeno. ¿Por qué ocurre esto? Por el fenómeno del arbúsculo que les estaba comentando. Hay una generación continua de área radicular nueva. Aquí tenemos más fotos. Esta parte está con micorriza, esta no. Con micorriza, esta sin micorriza. Este es con nuestro producto, con MycoApp, que es el hongo, el Glomus iranicum bartenificarum. Esta sin MycoApp. Y aquí tenemos una serie de fotos y una serie de trabajos exitosos alrededor de los países que trabajamos. Esta foto también me gusta mucho. Se ve gráficamente lo que les he venido comentando de los beneficios de este Glomus iranicum o MycoApp, a diferencia de una planta que no tiene un hongo formador de micorriza o que no se le ha aplicado MycoApp, ¿no? Hemos visto entonces nosotros el primer gran grupo microbiano, que son los microorganismos simbióticos, el Glomus iranicum bartenificarum, o como nombre comercial MycoApp. Y ahora les voy a hablar de un microorganismo asociativo, ¿ya? Una tricoderma. Las tricodermas generalmente son microorganismos asociativos. Nosotros como compañía tenemos un producto, un Trichosin Bio, que es una cepa también patentada por nosotros. Es un Trichoderma harzianum, una cepa T78. Es una cepa única también,
exclusiva, que lo hemos patentado por presentar también cualidades únicas a diferencia de otras cepas o de otras Trichoderma harzianum. En este caso, el Trichosin Bio lo que nos puede ayudar es a aumentar el potencial productivo de las plantas, a tener cultivos más fuertes y más uniformes y a mejorar el equilibrio rizosférico. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de obtener una cepa que tenga una doble capacidad. Por un lado, que sea una cepa que me pueda sobrevivir a las condiciones habituales. Volvemos aquí al tema de manejo intensivo o de protocolos de fertilización intensivo. ¿Ya? Entonces tenemos una cepa que me sobrevive a ese tipo de condiciones y por otro lado, que sea una cepa que tenga alto poder bioestimulante y alto poder de control biológico. Y es ahí donde encontramos esta Trichoderma harzianum T78 y decidimos patentarlo. En general, las tricodermas pues, se asocian muy rápido con la raíz de la planta y ahí desarrollan el área rizosfera. Hay una incidencia positiva en la actividad fisiológica de la planta y hay un incremento de la fitoestimulación. Los mecanismos de acción o biocontrol de las tricodermas, ya yo creo que todos los conocemos. Las tricodermas son muy buenas compitiendo por nutrientes, son muy buenas produciendo antibióticos. Hay un fenómeno de la tricoderma que se alimenta de patógenos que le llaman micoparasitismo y hay una reducción de la resistencia adquirida e inducida por la planta. En este lado les voy a presentar otro grupo microbiano que es un MBB10 o los microorganismos rizosféricos. Este producto MBB10 de parte de la compañía Simbor es un paquete o es un pool de microorganismos que actúan de forma conjunta y combinada para mejorar y regenerar el suelo. Para poblar el suelo, mejor dicho, con microorganismos que me van a aportar o microorganismos benéficos. ¿En qué me va a ayudar este MBB10? A una mayor actividad microbiana del suelo, a una regeneración biológica de los suelos, a ser más eficientes en el reciclaje de nutrientes y a crear un ambiente adecuado con microorganismos benéficos para mejorar el desarrollo de los cultivos. Es un pool de microorganismos que actúan de forma conjunta y combinada para mejorar y regenerar el suelo. ¿En qué me van a ayudar? A ser más eficientes en el reciclaje de nutrientes y tener un aporte nutricional hacia la planta. ¿Por qué? Porque dentro de este pool microbiano, dentro de este MBB10, nosotros tenemos microorganismos que son fijadores de nitrógeno atmosférico, solubilizadores de fósforo y potasio, síntesis de aminoácidos, solubilización de cationes secuestrados. Entonces hemos visto tres grandes grupos microbianos, uno que son los simbióticos, los asociativos con el Trichosin Bio y los rizosféricos con el MBB10. Y aquí les voy a presentar un producto exclusivo de la compañía Simbor, que es el Bluen. Es el primer biofertilizante de nitrógeno de máxima eficacia a nivel mundial. Esto es un endófito, pertenece al grupo microbiano de los endófitos. ¿Y cómo parte? ¿Cómo funciona? ¿Ya? Esto es una bacteria que me va a permitir fijar nitrógeno atmosférico, fijar nitrógeno de forma natural. El 78% de la atmósfera está compuesto por nitrógeno, eso lo sabemos todos, ¿ya? Sino que este nitrógeno que está en la atmósfera está en forma estable. Tiene un triple enlace que lo hace muy difícil de romper, por lo tanto es muy difícil de utilizar en la agricultura. Y hay que utilizar una serie de procesos para poder estabilizarlo. Entonces nosotros como agricultores o como productores tenemos dos mecanismos de poder fijar el nitrógeno a mi planta, porque sabemos que el nitrógeno es el macronutriente principal, el que está directamente relacionado con la cantidad de kilos que voy a sacar por metro cuadrado. Entonces me importa a mí mucho el nitrógeno. Yo lo que tengo que hacer es aplicar de forma química, por un lado, es una opción, y por otro lado, puedo hacer una aplicación de forma biológica. La propuesta que nosotros hacemos es una fijación biológica. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esta fijación biológica? Lo que yo tengo que hacer es aplicar esta bacteria, este Metilobacterium symbioticum, de forma foliar, con un equipo de aplicación foliar, ya sea una mochila, una motobomba, etc. Aplico de forma foliar, la bacteria se introduce a mi hoja a través de los estomas, convierte a las células de la hoja en su hábitat y empieza a fijar el nitrógeno.
Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de fijación? La bacteria tiene una enzima que es la nitrogenasa. La nitrogenasa es la misma enzima que tienen los rizobios. ¿Ya? Entonces, esta bacteria es prima hermana de los rizobios, pero esto es un endófito foliar. ¿Qué hace la nitrogenasa? La nitrogenasa hace el grueso de la absorción de fijación de nitrógeno. ¿Ya? Entonces la nitrogenasa tiene dos procesos para fijar el nitrógeno. Por un lado tiene la nitrogenasa 1 y por otro lado la nitrogenasa 2. Para poder desdoblar ese triple enlace, esa molécula estable que les había comentado, ese N2 que está en la atmósfera, la nitrogenasa necesita cofactores para poder desdoblar eso. La nitrogenasa 1 abastece a la nitrogenasa 2 de estos cofactores importantísimos. Entra por un lado la molécula, el nitrógeno, en forma estable, se rompe ese triple enlace con los cofactores y me queda N. El N es muy inestable, entonces necesita estabilizarse. Este proceso ocurre en un ambiente microaeróbico, por lo tanto no hay oxígeno, ya que por afinidad la molécula de nitrógeno tendría que asociarse con moléculas de oxígeno. Entonces, como este proceso ocurre en un ambiente microaeróbico, lo único que hay en el ambiente son moléculas de hidrógeno. Y para estabilizarse, el N se une con 4 moléculas de hidrógeno, formando el NH4, que es como lo conocemos nosotros, los agrónomos o los productores, como el amonio. Y entonces, por un lado, tengo la entrada del N2 molecular con el triple enlace y la salida tengo el amonio. El amonio está circulando dentro de mi planta, dentro de mi sistema planta. Pero cuando yo tengo elevadas concentraciones de amonio en mi planta, en forma de amonio, el amonio es muy tóxico. Por lo tanto, mi planta inmediatamente va a querer sintetizar o reducir ese amonio y convertirlo a otra molécula. Entonces la planta, ¿qué es lo que hace? Ya tiene amonio fijado por la nitrogenasa, utiliza 2 enzimas adicionales, que es la glutamina sintetasa y el glutamato oxiogalactumerasa, y transforma este amonio en glutamina. La glutamina es la mamá de los aminoácidos. Entonces, si yo como producto final de esta fijación biológica a través de Methylobacterium es la glutamina. Como entrada, por un lado, tengo el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno de forma estable, y como salida dentro de mi planta tengo la glutamina gracias al Methylobacterium. ¿Qué es lo que sucede cuando yo fertilizo de forma química o de forma tradicional, como estamos acostumbrados? Por un lado tengo la entrada o la aplicación de este nitrógeno en forma de amonio, nitrato o en forma de urea. Lo aplico a mi suelo. En el suelo ocurren varios procesos. Hay una parte de lo que apliqué que se volatiliza, hay otra parte que se inmoviliza, otra parte que se lixivia, y hay una pequeña parte que se absorbe. O sea, el proceso no es eficiente del todo. La parte que se absorbe, la mayor cantidad se absorbe en forma de nitrato. El nitrato pasa por una serie de procesos que a través de nitrato reductasa se transforma en nitrito. El nitrito a través de nitrito reductasa se transforma en amonio. Y el amonio nuevamente volvemos a lo mismo, es muy inestable, necesita enzimas para poder transformarse y se transforma en glutamina. Entonces, por un lado, tengo mi fertilización química de forma tradicional, que mi producto final es la glutamina, y por otro lado tengo una fertilización biológica a través de Methylobacterium symbioticum o del Bluen, como es el nombre comercial de esta bacteria, y que mi producto final es la glutamina. Entonces tengo 2 productos finales que es lo mismo. En este proceso no es tan eficiente en la fertilización química y por otro lado es un proceso mucho más eficiente y con menor desgaste de energía. ¿Qué es lo que yo espero con el Bluen o cuando hago aplicación de este Methylobacterium symbioticum? Tener cultivos más rentables porque voy a dejar de fertilizar de forma exógena o con fertilizantes químicos y le voy a aplicar el Bluen y tenga un ahorro o ese coste sea un ahorro para mí como productor. Por otro lado, voy a tener un ahorro energético porque el proceso es mucho más eficiente y por otro lado, menor gases oxidativos en mi suelo y menos nitratos en las aguas subterráneas. El Bluen me va a permitir que yo pues esté fijando el nitrógeno
en mi planta de manera continua y estable a demanda de mi planta. Nos basamos en estos 3 pilares para poder desarrollar el Bluent. Primero, que sea un producto muy rentable. Segundo, que sea un producto muy efectivo. Y tercero, que me permita o que sea un producto sostenible y que reduzca mi impacto ambiental. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿no? Mike, nos has hablado mucho sobre los 4 grandes microbianos. Ahora, ¿por qué yo tengo que implementar este manejo integral de microorganismos que ustedes me están proponiendo? Uno, porque nosotros somos una empresa global y lo que les venimos a comentar acá no es algo que se nos ocurrió ayer, sino son productos que ya lo hemos validado en los más de 50 países que estamos trabajando actualmente y en más de las 9 filiales que tenemos a nivel mundial. O sea, son productos muy trabajados, somos expertos en el tema de microbiología, trabajamos mucho con este grande grupo microbiano, por lo tanto, eso nos genera confianza. Como parte de nuestra misión y visión de compañía es ayudar a los agricultores a maximizar las cosechas con el mínimo de recursos y sin riesgo para la salud humana. Y somos una empresa líder en el sector bioagro. Básicamente brindamos soluciones innovadoras para satisfacer necesidades. Tenemos mucha experiencia, muchos casos de éxito. Y aquí les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, aquí esto es en Huelva, en España. Hemos tenido un incremento de un 7% del rendimiento. Esto es en Estados Unidos, un 8% de incremento de rendimiento. Y esto no solamente, esto es en la campaña, pero el beneficio que te da un manejo integral de microorganismos es a largo plazo. Es ver tu recurso suelo, no ahora, no en esta campaña, sino verlo a largo plazo. El efecto es rápido, que yo puedo obtener este tipo de incrementos en una campaña, pero se trabaja con microorganismos para esta campaña y para las campañas que vienen. Esto, por ejemplo, es en Túnez, un incremento de un 9% de rendimiento. Esto es en Turquía, un 8% de incremento de rendimiento. Ahora, ¿cómo podemos implementar este protocolo o este manejo en mi protocolo de cultivo? Pues yo puedo empezar partiendo con un microorganismo asociativo, sabiendo que las tricodermas son muy agresivas en el suelo, tienen mucha pelea por nutrientes, sobre todo por carbono en el suelo, colonizan muy rápido. Entonces yo parto con un microorganismo asociativo, con un trichocin vivo al inicio, mejoro mis condiciones de raíz, mejoro mis condiciones de suelo, le estoy poblando con este microorganismo agresivo que me va a desplazar a los patógenos. Y por otro lado, puedo aplicarlo también los microorganismos rizosféricos, que en este caso el MBB10, puedo hacer otra repetición de tricoderma para mantener mis poblaciones en el suelo y también repetir el MBB10. Luego ya más o menos a los 2 meses y medio podría aplicar el hongo micorrícico arbocular, este producto MycoApp o el MycoApp 360, para poder mejorar o bioestimular mi suelo, generar esto micelio extramático que les venía comentando. A los 2 meses y medio más o menos cuando hay actividad radicular, y las repeticiones de los microorganismos asociativos y los microorganismos rizosféricos las puedo seguir haciendo, ¿no? Incluso puedo hacer otra aplicación de MycoApp o MycoApp 360. Y esto, así es como se vería más o menos esquemáticamente, si lo quiero graficar en meses, el protocolo de aplicación de este manejo integral de microorganismos en la fresa. Les agradezco mucho su atención y ahí les dejo esa imagen que me ha parecido muy, muy divertida. Muchísimas gracias. Mike. Diego, te escucho. Muchas gracias por el webinar y por esta clase del uso de microorganismos en frutilla. Creo que es una tremenda herramienta. Te pido que si puedes compartirnos la imagen del calendario final. Claro. Esa imagen. Bueno, le quiero decir a la gente que nos vio que les agradezco por el tiempo, como dijo Mike al principio, en esta época de tanto webinar y tanta velocidad digital. Muchas gracias por estar con nosotros en este minuto. Las preguntas pueden ser por el chat y en ese mismo contexto de las preguntas, Yanina Rizzo hace una pregunta a Mike y claro, dice que si solamente es para frutilla.
Te dejo contestar la pregunta. Solamente es para frutilla. El protocolo que está acá sí es exclusivamente para frutilla. Si hay algún otro cultivo, lo podemos conversar o se puede contactar con alguno de nuestros técnicos de la compañía para que pueda brindarles el apoyo más adecuado. Sí, la idea de este webinar es que fuera más pensado en el cultivo de frutillas porque la mayor parte de nuestros clientes son frutilleros. Y viendo este calendario, Mike, nosotros en Chile, principalmente en el sector donde estamos, la mayor parte de nuestras plantaciones son en invierno, son con un clima no muy favorable. Entonces, quizás si tú nos pudieras recomendar o contarnos si estos microorganismos funcionan con temperaturas bajas o cuál es el rango. ¿Temperatura de cuánto estás hablando más o menos, Diego, para poner en escenario? De 6 grados a 12, 15 grados aproximadamente. Y eso debe ser durante 3 meses aproximadamente. Desde la plantación hasta 3 meses mantenemos esa temperatura. Sí, lo que podemos, bueno, por ejemplo, las tricodermas nos pueden trabajar desde los 8 grados para arriba sin ningún problema. Ya. Pero el hecho de que tú tengas 6 grados no quiere decir que vas a eliminar a la tricoderma, sino se va a mantener en latencia básicamente. Por eso lo que recomendamos siempre es que el mycoap o el hongo micorrícico arbocular lo puedas aplicar cuando tú ya tengas actividad radicular en tu suelo. Y por eso es que está más o menos enfocado a que podamos aplicarlo los 2 meses, 2 meses y medio o tercer mes, ¿no? Cuando un poco las temperaturas empiezan a cambiar. Perfecto. Mike, a mí me gustaría que nos contaras un poco cuál es el sistema de acción de MBB10. En lo personal, he visto el trabajo que ha hecho Gala en Chile desde hace casi 3 años. Por tanto, conozco mycoap y conozco Tricocin, pero MBB y Bluen son 2 herramientas que no logré ver con ella. Entonces me gustaría si nos pudieses ahondar un poco más en MBB primero y luego en la acción de Bluen en frutilla. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con el MBB10 está formado por un paquete de 10 microorganismos, ya de 10 familias de microorganismos. ¿Y los microorganismos cómo trabajan? Los microorganismos o este paquete de microorganismos cómo trabajan. Uno, como fuente de alimentación, tienen los exudados radiculares. Tú tienes una raíz, la raíz constantemente está emitiendo exudados radiculares y esos exudados radiculares sirven de alimento para este paquete o pool de microorganismos. Ahora, estos microorganismos o estas 10 familias de microorganismos constantemente están emitiendo al sistema o alrededor de la rizósfera, que son esos 5 milímetros alrededor de una raíz, están emitiendo sideróforos. Esos sideróforos sirven ¿para qué? Para poder, por ejemplo, para poder desdoblar macronutrientes o ponerlo mucho más biodisponibles para la planta. Si nosotros hacemos aplicación o si tú tienes en el suelo retenidos el hierro, por ejemplo, retenidos calcio, potasio, estos sideróforos van a permitir que puedan romper esos enlaces de los macronutrientes retenidos en el suelo y los pongan mucho más biodisponibles para la planta. Si tú haces una aplicación de tu paquete de fertilizantes tradicional, toman un tiempo para que estos puedan ser fijados por la planta, pero cuando tú tienes un microbioma rico, en este caso con este pool de 10 microorganismos, hacen que la absorción sea mucho más rápida, producto de esta emisión constante de sideróforos que te vengo comentando. Básicamente eso es lo que hace en lo que nos ayuda el MBB10, que es un microorganismo rizosférico. Ahora Bluen, entiendo que MBB nos va a ayudar mucho en la parte radicular a poner biodisponibles los macro y micronutrientes que estén antes inmóviles. ¿Y Bluen cómo funcionaría en frutillas o cuándo habría que aplicarlo también? El Bluen lo importante es poder aplicarlo a los 2 meses después de haber
trasplantado, ya cuando tú tengas una área foliar completamente activa. Lo ideal del Bluen, la dosis es muy baja, son 333 gramos. Lo ideal es que podamos hacer una aplicación en horario temprano, aprovechando la apertura estomática de mi planta y evitando las temperaturas altas o la alta radiación. Por lo tanto, al final estamos trabajando con microorganismos. Sabemos que el Bluen es una bacteria, es un metilobacterium simbiótico, es una bacteria viva, y yo voy a hacer una aplicación foliar. Entonces tengo que tener cuidado por esa parte y lo aplico a los 2 meses. Y yo puedo hacer una reducción de nitrógeno de cobertera de un 30-35% hasta 40%. Puedo reducir mi fertilizante tradicional que yo vengo utilizando, ¿no? Y lo puedo suplir con esta bacteria. Me gustaría invitar junto en este webinar, aprovechando que está con nosotros Gala, que Gala García es la gerente latinoamericana de Symborg, y ella tuvo una experiencia bien entretenida del uso de sus productos en Chile, así que me gustaría ver si nos puede contar un poco. Bueno, gracias. No te vemos. No puedo iniciar el vídeo, me dice no puedo iniciar el vídeo porque el hospedador lo detuvo. Qué raro. Creo... Bueno, pero te escuchamos. Ya, es lo importante. Sí, como claro. Primero que nada, Diego, muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Como decía, nosotros llevamos en Chile trabajando en frutillas por más de 3 años, principalmente con Mycoap y con Tricocin, que son los productos que primero llegaron. Y me interesaba sobre todo hacer mención por el tema que nos preguntabas con los ciclos más largos de la frutilla, ¿no? Que interviene gran parte de la cosecha, el invierno. Decir que este manejo no se va a ver influido por eso, porque la idea es que nosotros podamos hacer toda la pega del manejo integral de microorganismos en los momentos de mayor actividad. Esto es primavera, verano, incluso otoño. Y eso, el que la planta sea capaz de tomar más nutrientes, el que la planta sea capaz de hacer mucha más fotosíntesis durante esos periodos, nos va a permitir que una frutilla de ciclo largo afronte mucho mejor la situación de invierno, ¿no? O sea, los microorganismos van a estar trabajando con ella. Obviamente, si la planta no hace gran cantidad de fotosíntesis y si la planta no está trabajando al máximo, el trabajo que van a hacer con ella no va a ser tanto, ¿no? Porque no vamos a tener una planta muy activa. Pero el hecho de que nosotros hayamos manejado estos microorganismos de forma adecuada en los periodos de máxima actividad nos va a dar una mejor condición de planta para esos momentos de invierno donde la planta no termina de levantar por la condición climática que tú mismo comentabas y la temperatura del suelo, pero como está mucho más fuerte y mucho más preparada, lo va a afrontar mucho mejor. ¿Vale? Era como la intervención para aclarar esa parte y las experiencias que hemos tenido en Chile en estos 3 años de toda la zona de San Pedro, donde estamos trabajando harto, Santo Domingo, Chancos, que son zonas donde ya hemos desarrollado, nos ha llevado a ver que tanto en variedades de ciclo corto como en variedades de ciclo largo estos manejos pueden ser una gran herramienta. Muchas gracias, Gala. Entiendo, y como para resumirlo también un poco, es que si nosotros hacemos un buen manejo con microorganismos en los minutos de pic radicular, por ejemplo, y seguimos acompañando nuestro cultivo, lo más probable es que cuando baje también la actividad radicular y la actividad metabólica del cultivo, también bajen los microorganismos, pero esto no desaparece, ¿no? Correcto, sobre todo porque el hongo formador de micorrizas, como vive de los azúcares que la planta le da, mientras la planta esté haciendo fotosíntesis, aunque sea en una menor condición, va a estar trabajando. De hecho, y en relación a la pregunta que había antes de si este tipo de manejo sirve solo para la frutilla, nosotros este tipo de manejo hoy día lo tenemos implementado en todos los cultivos, te diría menos en brásicas, en paltos, en cítricos, que son cultivos de largo aliento, como nosotros le llamamos, que pasan el invierno trabajando en una condición, bueno, mediana, no muy intensiva, pero donde el manejo integral de los microorganismos que hacemos durante primavera y durante verano y también en otoño, en las temperaturas altas de otoño, nos permite alimentar tan bien la planta que esa condición de invierno la haga mejor. Entonces, eso era justo lo que teníamos que decir. Vamos a tener los microorganismos trabajando por y para la planta según la necesidad que tenga. Perfecto. Gala, Mike, un par de últimas preguntas, una mía al menos. ¿Cómo
cómo se comportan los microorganismos de suelo frente a algunos productos solubles que utilizamos de nutrición que no tienen o sea, que tienen mucha salinidad. ¿Cómo se enfrentan los microorganismos a ellos? Mike, te dejo a ti, que eres el experto en la parte técnica. Bueno, entre que consigue conectar el micro, que se supone o que le pasará lo mismo que a mí, os cuento, Claro. Como decía Mike y también lo había dicho, lo importante cuando trabajamos con microorganismos es que sean capaces de intervenir con productos como esos, porque es muy difícil ir a un productor y decirle, oye, tengo un microorganismo maravilloso, pero si lo ocupas ya no puedes ocupar fungicidas, no puedes ocupar fósforo, no puedes ocupar nitrógeno, no puedes ocupar... Porque el productor te acaba diciendo, será un producto maravilloso, pero si lo aplico tengo que dejar de cultivar, entonces no me sirve, ¿no? Entonces lo importante de esto es que trabajemos con microorganismos eficientes para enfrentarse a un manejo de ese tipo. Y en nuestro caso, y lo decía Mike cuando hablaba de las características, no tiene problema con los manejos intensivos y no tiene problema con las condiciones salinas. Por tanto, es una herramienta que hoy día, además en Chile, con los problemas que hemos tenido de la falta de agua y de lo que eso ha conllevado con temas de salinidad de suelo, ha dado muy bien la cara y los productores han quedado sorprendidos de cómo este tipo de manejos pueden ayudarle a enfrentar esas condiciones, ¿no? De escasez hídrica o de salinidad en el suelo, puede ayudar a que esas raíces sigan absorbiendo y a que esa planta se encuentre en una mejor condición a pesar de esa situación. Perfecto. Mike, ¿tienes Mike, algo creo que ya ha agregar? vuelto. Sí, ahora sí, me salía lo mismo que a ti, Gala. No me podía conectar al audio. Pero sí, ya Gala lo explicó muy claro. Incluso también para comentarles que la cepa que tenemos nosotros del Glomus iranicum bartemefijarum ha sido aislada de una condición salina. Por lo tanto, se adapta perfectamente a suelos muy salinos, e incluso cuando hay simbiosis de este Glomus iranicum o de este hongo micorrízico arbucular con una raíz, permite que este tolere a condiciones salinas del ambiente, ¿no? Así que podemos decir que con aplicaciones de Glomus iranicum yo voy a tener una planta mejor resistente o mejor parada frente a condiciones de sales en el suelo. Mike, nos pregunta Daniela Aguayo, ¿qué enfermedades en frutillas se pueden controlar con tricoderma y en qué rango de temperatura se pueden aplicar? Vía foliar. Las aplicaciones foliares de tricoderma, generalmente por la experiencia que hemos tenido nosotros, va a depender de muchas cosas. Un poco ahí, Diego. Uno, que tienes que tener unas condiciones de humedad arriba de los 70% de humedad en el ambiente, porque sabemos que la tricoderma son fotosensibles, no es su hábitat foliarmente, su hábitat es el suelo, la zona rizosférica. Entonces, para hacer aplicaciones foliares de tricoderma yo tiene que estar amarrado con una serie de condiciones. Si yo cumplo esas condiciones, pues generalmente nosotros lo que tenemos experiencia con las tricodermas en este tipo de condiciones es que pueden controlar oidium, mildiu, botritis, una amplia gama de hongos. Perfecto, pero entiendo que tiene que ser con esta serie de resguardos, digamos, o sea, una Así es. temperatura muy alta y un 70% humedad en el ambiente, Sí. o en la hoja. Fundamental el tema de la humedad en el ambiente, fundamental. Si tú tienes una humedad del 40%, la tricoderma, el apoyo que te va a hacer es poquísimo. Se va a secar muy rápido, el efecto que te va a hacer es corto, no vas a tener los beneficios que esperas de una tricoderma. Pregunta Daniela nuevamente, ¿a qué temperatura mínima existe el control para la enfermedad? Se refería a una temperatura mínima. Por ponerte una temperatura, yo te diría que 12 grados, 11 grados, debería apoyarte la tricoderma. Perfecto. Mike, y a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mike, por darte el tiempo de darnos este webinar a nosotros en Chanco, que
probablemente sea uno de los sectores pequeños para Symboard, pero entiendo que la base de su empresa es siempre estar acompañando a los productores y capacitarlos lo más posible en el uso de estas tecnologías que hoy están de moda. No, gracias a ti, Diego, y gracias a los que han asistido. Como les había dicho a un inicio, aprecio mucho que nos hayamos juntado un poco aquí un rato para aprender sobre herramientas que nos pueden ayudar, aparte de toda la situación que está pasando, ¿no? Así que nosotros como Symboard siempre nos ofrecemos, trabajamos mucho con los agricultores de la mano y estamos completamente disponibles para poder ayudarles en lo que necesiten. Así que muchas gracias, Diego, y a todos los que han asistido. Gracias a ustedes, saludos a cada uno, gracias por su tiempo y bueno, nos veremos pronto por Chile. Y Gala también, que hace tiempo no la veo. Un gusto, nos vemos a todos. Chao, adiós, que estén muy bien.